ha generado muchísimo interés porque, como les decía al principio, muchas veces creemos que el comité de ética es un obstáculo que debemos superar y en realidad el comité de ética es una ayuda que nos va a permitir desarrollar una investigación que va a ser aceptada en todas las revistas porque esto hace parte fundamental de la investigación en seres humanos. E incluso en animales tenemos que tener muy claro el comité de ética, su ayuda. La doctora María Carolina Ayanda es profesora adjunta de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y es responsable de la Cátedra de Ética en Investigación en Posgrados Médicos Quirúrgicos y además es miembro del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la FUCS. Doctora Ayala, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Estás en mute. Perdón, perdón. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, los felicito por tener este tipo de actividades que son tan indispensables en el ámbito de la salud y por tanto de la investigación, porque pues, ¿qué sería la salud sin la investigación, no? Como lo dijo Juan Carlos inicialmente, siempre que nosotros hablamos del comité de ética, cuando estamos hablando de investigación, suele ser la piedra en el zapato para los investigadores o así nos ven. La idea de esta charla es que podamos entender cuál es la función del comité de ética, primero porque existe y de qué manera nos puede ayudar y cómo podemos ayudar. Porque uno de los objetivos más importantes del comité de ética, obviamente primero es el paciente, pero también es ser un órgano colegiado que apoye al grupo de investigación. Entonces, sin más preámbulo, entremos en materia. Eh, ya les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poco de generalidades, de cosas que son indispensables que ustedes tengan claras y luego pues vemos si hay algunas preguntas. Bueno, como ya lo saben, mi nombre es Carolina Ayala, trabajo con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en este momento estoy encargada de toda la cátedra de ética y ética en investigación en los posgrados médicos quirúrgicos. Muchas veces nosotros siempre nos preguntamos como, pues, ¿de dónde salió el tema de la bioética y por qué ahora se nos presenta como si fuese una traba cuando queremos nosotros investigar? Resulta que es una necesidad. La bioética nació como una respuesta a dilemas éticos por avances en campos como la medicina, los avances en biotecnología y, por supuesto, los avances en investigación. Es una respuesta a cosas que hemos visto, a hechos, eventos que hemos visto a través de la historia, como abusos en la investigación médica. Conocemos casos famosísimos como Willowbrook o el caso de Tuskegee, que fue los enfermos de sífilis en Estados Unidos a los que no se les dio el tratamiento con penicilina y sin embargo lo que hicieron fue ver simplemente cómo se desarrollaba la información, la evolución natural de la enfermedad y no hubo información completa a los pacientes que eran sujetos de investigación. Avances científicos y tecnológicos, por supuesto, porque además de eso ya lo estamos viendo, se nos vino la inteligencia artificial y hace parte de la bioética poder establecer los límites en investigación y también los avances tecnológicos, hasta dónde podemos llegar, cómo lo podemos usar bien y hacer esa reflexión. En movimientos por los derechos humanos que estuvo en auge en los 60 y los 70, en la década de los 60 y los 70, cuando fue indispensable la discusión sobre lo importante que era la libertad de las personas para poder decidir si participaba en algo o no, como una investigación. Y por supuesto la crisis de confianza en la medicina derivada de la mala praxis, que es conocida, que por suerte no es recurrente, pero que es conocida porque impericia, bueno, negligencia, etcétera. Y por supuesto también los conflictos de interés, porque ustedes ya saben que en investigación en salud hay muchísimos intereses y muchísimas entidades e instituciones que están interesadas en los resultados de investigación. Sin embargo, ¿podríamos nosotros prescindir de la investigación clínica? Por supuesto que no, ¿sí? Es absolutamente necesaria para nosotros poder avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida, porque a la larga eso es uno de los objetivos principales de la investigación.
Pero también surge una pregunta: ¿cómo se puede intervenir en el cuerpo o en la intimidad de una persona con la intención de obtener un conocimiento útil para el avance de la ciencia y una consecuencia para el beneficio, y en consecuencia para el beneficio de la sociedad? Y depende cómo. Lo importante es que nosotros sepamos cómo hacerlo bien. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera para proteger a un paciente o a un sujeto de investigación? Pues basar la práctica clínica en pruebas científicas derivadas de estudios apropiados. ¿Y cómo obtenemos unos estudios apropiados? Bueno, ahí viene la creación de los comités de ética en investigación en seres humanos, que es el órgano colegiado que vigila, ayuda, se compromete para que todos los protocolos de investigación estén diseñados de una manera ética y no causen daño y generen un beneficio. Esto es básicamente lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es indispensable? Ya vimos que para poder investigar hay que tener motivación, que tenemos que tener una idea que nace de una necesidad, pero bueno, si nosotros tenemos una idea y queremos hacer una investigación, debemos saber que si la desarrollamos de una manera incorrecta, pues sencillamente no nos la va a aprobar el comité de ética. ¿Cuándo nos puede ayudar el comité de ética, que no es el coco para los investigadores? Cuando hacemos las cosas bien y las empezamos a pensar desde el principio para hacerlas bien. Si tienes una idea y tienes una pregunta de investigación, lo primero que debes hacer es determinar si es viable éticamente. ¿Me van a aprobar este protocolo de investigación? Recuerden que la ejecución de los proyectos de investigación pueden iniciarse solo después de obtener la aprobación de un comité de ética, no antes. Por lo tanto, es indispensable que siempre pensemos cuáles son las consideraciones éticas que debe tener la investigación que queremos realizar. Importantísimo, ¿cuándo el comité de ética no me puede ayudar? Esto lo tenemos que tener clarísimo: abusos de los investigadores, violación de los derechos de los participantes, violación de la dignidad de las personas, instrumentalización de los sujetos de investigación, cuando priman los conflictos de intereses, no solo de industria e instituciones, sino nuestros propios intereses como investigador, cuando hay descuido, daño o muerte de los participantes, y cuando los estudios son absolutamente irrelevantes y no son necesarios, y además de eso, de alto costo. Cuando pensamos nosotros en violación de los derechos humanos de los participantes, cuando pensamos en violación de la dignidad de las personas, siempre pensamos en casos que han sido realmente graves y que de hecho han sido muy resonantes a lo largo de la historia, pero nosotros podemos caer en estos errores sencillamente haciendo una pregunta de una forma inadecuada o excluyendo grupos de participantes que no deberían ser excluidos, ¿sí? Entonces, no es que sea poco susceptible de que caigamos en estos errores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer una investigación es que nuestro paciente, que el sujeto de investigación, no vaya a ser vulnerado de ninguna forma. ¿Cuál es el objetivo prioritario del CEIS? Por supuesto que el objetivo prioritario del CEIS es garantizar los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta algo supremamente importante: es que cuando el CEIS garantiza eso, entonces también está velando por los intereses del paciente, por los intereses del investigador y de las instituciones que nos están apoyando a nosotros en la investigación. ¿Cuáles son esos intereses? Industria farmacéutica, organismos internacionales, instituciones. Entonces, ¿qué es lo que representa ese comité de ética? Va a velar por los intereses de ese paciente, y tenemos que tener una cosa clarísima, y es que si el comité de ética a usted le está diciendo que de pronto se puede caer en un error con un paciente, que puede haber un riesgo para ese paciente, tenemos que tener en cuenta que ese riesgo también recae sobre nosotros. Si la investigación es ética, todos vamos a ganar. El paciente está bien, el investigador no corre ningún riesgo, las instituciones que nos patrocinan tampoco, entonces es absolutamente conveniente. Por eso es tan importante siempre seguir todas las consideraciones que el comité nos está dando, todos los ajustes que nosotros requiramos hacer, y tenerlos en cuenta, por supuesto, previo al diseño de investigación. ¿Quién tiene la responsabilidad ética y legal en la investigación con seres humanos? Ustedes como investigadores, principalmente. El investigador principal es el encargado, del que da cara a todas las instituciones reguladoras de la investigación. Por eso es tan importante que cuando un comité de ética le haga una observación,
no lo vea como una piedra en el zapato, le está diciendo, sabe que de pronto aquí usted puede cometer un error y puede estar en riesgo su paciente, su participante, el sujeto de investigación y usted. Entonces, hagámosle caso, siempre ese tipo de observaciones va en pro de la investigación y va a hacer que hagamos una investigación mucho mejor, más viable, reproducible, etcétera. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los estudios que yo debo someter a un comité de ética y cuál es el riesgo. Si yo tengo una idea de investigación, lo primero que yo debo tener en cuenta y debo tener clarísimo es cuál va a ser el riesgo al que yo voy a someter a mi paciente a razón de mi protocolo de investigación. ¿Sí? Todo lo que debemos someter a un comité de ética son estudios que sean en salud con datos de humanos. Esos son los estudios que yo debo mandar a un comité de ética. Son experimentales y otros que son observacionales, descriptivos y analíticos, que son, por supuesto, investigaciones de menor riesgo. En la ley colombiana, que es la resolución 8430, Biblia de todos los bioeticistas, hay 3 clasificaciones del riesgo que no las pueden olvidar. Los estudios que no tienen riesgo, los estudios que tienen un riesgo mínimo y los estudios que tienen un riesgo mayor que el mínimo. Básicamente y en resumen, los estudios que no tienen riesgo son esos estudios que son retrospectivos o que son prospectivos, pero que no tienen ninguna afectación ni ninguna intervención en los pacientes. Por lo tanto, lo que hacen es simplemente sacar información de controles que se le deben hacer a los pacientes, de exámenes que se le tienen que hacer a los pacientes, y por lo tanto, gracias a mi investigación, ellos no van a tener que hacer algo adicional. Los estudios de riesgo mínimo son los estudios que son prospectivos, que utilizan mediciones de laboratorio, mediciones clínicas de bajo o medio impacto. Debo hacerle una glicemia a un paciente que sí no se la debería de hacer, pero pues que es una prueba que no tiene un riesgo mayor, que se hace rutinariamente y que nosotros ya conocemos que pues el riesgo puede ser de pronto el dolor, la molestia del chuzón de la aguja, del hematoma que le puede generar, pero pues realmente no es un riesgo que va a poner no es algo que le pueda poner en riesgo la vida del paciente. Y el riesgo mayor que el mínimo son esos ensayos clínicos que tienen o no placebo, los que además de eso tienen una asignación aleatoria de medicamentos, los que tienen intervenciones directas o mediciones de alto impacto, como por ejemplo nuevos métodos quirúrgicos, rayos X, sustancias radioactivas, etcétera. El CIS, para que ustedes lo tengan claro, es la instancia en la que una investigación se puede parar. Entonces, si nosotros no hacemos todas estas cosas bien, si no las pensamos bien, nuestra investigación puede quedar a mitad de camino. Por lo tanto, es supremamente importante que tengamos en cuenta todas estas cosas que nosotros hoy vamos a ver para que nuestra investigación pueda llegar a un fin exitoso. ¿Qué me va a revisar un comité de ética? El comité de ética nos va a hacer una revisión técnica y una revisión ética. ¿Por qué una revisión técnica? Sencillo, porque un estudio que está mal diseñado no es ético realizar. Los resultados van a ser irrelevantes, va a ser un costo y un desgaste para los investigadores, vamos a cargar a los pacientes, entonces siempre ustedes van a recibir observaciones respecto del diseño metodológico. Algo supremamente importante que además de eso, tenemos que tener en cuenta que va a mejorar nuestro protocolo de investigación. Así que no somos el coco. Lo que vamos a hacer es ayudarles a ustedes a investigar. Y por supuesto la revisión ética, pues que va dirigida a no causarle daño a los pacientes, a que generemos un beneficio y que efectivamente cubra una necesidad que mejore la salud de las personas. ¿Cómo puedo garantizar yo el respeto a las personas en todo el proceso de investigación? El Comité de Ética de Investigación se va a cerciorar que durante el documento que usted presente como un proyecto de investigación, los derechos de los pacientes no se vulneren durante cada una de las etapas, en el diseño, en la conducción, en la ejecución, en la obtención y registro de información, en el análisis de datos y publicación de resultados. Parece maravilloso que las dos personas, los dos doctores que estuvieron hablando ahora, tuvieran clarísimo la importancia de la información de datos personales y sensibles. Mucho cuidado, nosotros no podemos, si no tenemos aprobación para el uso de esa información, usar esa información. Entonces, es absolutamente indispensable que siempre nosotros tengamos una aprobación previa para poder hacer un análisis de datos, incluso de cortes históricas, tenemos que tener aprobación de un comité de ética.
¿Cuáles son los aspectos de un protocolo de investigación que va a evaluar un comité de ética? Varias cosas. Su propuesta metodológica y las consideraciones éticas que usted tuvo en cuenta. ¿Cuál es la competencia de los investigadores? A mí no me puede presentar una persona que se dedica a hacer zapatos una investigación de cuál es el pan que es mejor para la salud de los colombianos. Las personas que están involucradas en una investigación tienen que estar absolutamente competentes y deben tener experiencia para ejecutar ese protocolo de investigación. Eso no quiere decir que hayan personas que sean investigadores seniors y que además de eso hayan investigadores juniors y que empiecen a adquirir experiencia en un campo de investigación. Pero por supuesto debe ser liderada por gente que tenga experiencia en el campo de investigación. Aspectos administrativos. ¿Por qué aspectos administrativos? Pues porque yo si voy a hacer un protocolo de investigación debo estar supremamente clara en que tengo la plata para hacerlo, en que sé en dónde hacerlo, en que puedo llegar a acceder a poder contratar unos servicios que necesito para poder ejecutar esa investigación. Tengo que tener clarísimo el cronograma, debo tener claro qué convenios necesito. Todas estas cosas el comité de ética las va a revisar. El formato de consentimiento informado. No todos los protocolos necesitan formato de consentimiento informado. Los estudios sin riesgo no necesitan formato de consentimiento informado. Máximo necesitarán un formato de autorización de uso de información personal cuando los estudios son prospectivos. Simplemente porque no se puede justificar el hecho de que usted esté de cara a un paciente y necesite la información para hacer un estudio, ¿por qué razón no le pediría permiso para usar su información? ¿Sí? Es lo que corresponde. La información sobre fármaco, procedimientos, eventos adversos, esto va a ir en un librito que van a presentar a ustedes el comité de ética que se llama el manual del investigador. El manual del investigador está en protocolos que son generalmente experimentales, donde usted le brinda al comité de ética toda la información sobre esa molécula que usted va a investigar, sobre esa nueva técnica quirúrgica que usted va a investigar, sobre este nuevo método, etcétera. Y ahí va a ir toda la información, riesgos, beneficios, posibles eventos adversos, los que son serios, los que no son serios, los que se esperan, los que no se esperan. Ahí en ese libro usted va a incluir esa información. Publicidad para reclutar pacientes. Esto es importantísimo. Alguna vez nos pasó, tenemos una anécdota en el comité, que iba a ser un protocolo sobre adherencia de un medicamento y en la información que había para reclutar pacientes, por supuesto les decían que ellos tenían que hacer un diario de adherencia diciendo en qué momento se tomaban el medicamento, si se lo tomaban o no se lo tomaban, etcétera, etcétera, pero para llevar ese diario, la casa comercial les daba a los participantes un iPad. Y decía que después de terminar el estudio, los participantes se podían quedar con el iPad. Si nosotros hacemos una investigación en población vulnerable, que puede ser población de escasos recursos, es una publicidad que va a ser coerciva y que va a mediar la decisión que este paciente puede tomar. Nos lo podríamos pensar hasta nosotros, pues me quedo con el iPad, maravilloso. Entonces, ese tipo de información es muy importante siempre que los comités de ética la revisen para que la decisión de los pacientes sea absolutamente libre y no haya coerción de ningún tipo, ¿sí? Que no esté dirigida a que el paciente diga que sí. Y, por supuesto, cualquier cambio en el protocolo, esto se llama una enmienda, esto ya va a lo largo de la ejecución del estudio. Todos sabemos los que investigamos que puede ser que a mitad del estudio tengamos unos hallazgos que diga como, puede ser que esto derive o que nos abra un brazo de investigación adicional, y esto todo lo tenemos que presentar al comité de ética. ¿Cómo debo escribir mi protocolo de investigación? ¿Qué aspectos debe incluir una propuesta de investigación para ser llevada a una evaluación para un comité de ética? Obviamente el diseño metodológico es absolutamente importante. Si está mal diseñado, se los decía, no es ético realizarlo, pero éticamente tiene que tener un contenido importante. Ezequiel Emanuel da 7 aspectos importantísimos que debe tener un protocolo de investigación, que los vamos a ver ahora. Lo primero que tiene que tener es valor social de un proyecto de investigación. Yo lo resumo en una respuesta, es: esto que usted va a hacer se necesita. ¿Cómo sé si se necesita? ¿Mejora la salud? ¿Genera conocimiento? ¿Mejora el bienestar? ¿Sirve de base a futuras intervenciones? ¿Va a poner a prueba una hipótesis? ¿Es indispensable que se realice en humanos? Usted necesita hacer, hay un vacío en la literatura, no tenemos información, entonces debe tener un valor social el proyecto de investigación.
Validez científica, por supuesto lo veíamos antes, sin un método, sin un diseño metodológico que esté dirigido a mi pregunta de investigación y que dé la respuesta que yo estoy buscando, debe tener coherencia interna, metodológicamente válido, debe tener un plan adecuado de mediciones y manejo de información, justificación de uso de grupos de control y placebos, un plan de análisis bien diseñado y debe ser factible realizarlo. Se puede hacer en su hospital, usted tiene la plata para hacerlo, sabe cómo hacerlo. Respeto por los sujetos del estudio, esto es básico, indispensable. Usted pidió el consentimiento a sus pacientes o a sus sujetos de investigación para participar en el estudio, conocen toda la información. Hay mecanismos, diseñó usted mecanismos para reducir las cargas a los sujetos del estudio. Está minimizando los riesgos. Yo identifico los riesgos como investigador. ¿Cómo hago para minimizarlos? Mecanismo para mantener la privacidad de los sujetos de información. Esto es indispensable, importante. El manejo de la información personal y sensible es tan importante que está reglada por una ley en Colombia, que es la ley 1581, y de hecho no cumplirla tiene carácter punitivo. Así que esto es absolutamente importante entenderlo, cómo manejan ustedes esa información personal. La codifican, la anonimizan, ¿cómo lo hacen? No se comparten las bases de datos no pueden estar rondando por mails, no pueden descargarse en computadores que no son institucionales. Esto tiene muchas normativas respecto del uso de información personal. Se les está utilizando para fines científicos, sociales o económicos. Se les brinda una atención completa acorde a sus necesidades. Yo me traigo un sujeto de investigación, le hago algunas intervenciones, tenemos unos hallazgos, resulta que este paciente necesita algo más de mi sujeto de investigación, ¿usted qué va a hacer con esos hallazgos? No nos podemos quedar con una papa caliente en la mano y generarle a un paciente una angustia, pero además de eso no ayudarles a resolver. Entonces el compromiso del investigador va desde que yo empiezo a hacer una investigación con este paciente hasta que le resuelvo qué fue lo que yo le encontré. Información sobre la posibilidad de retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. Su paciente es libre. Si usted de alguna forma o él decide no participar más en el estudio, él se podrá retirar en cualquier momento. Selección equitativa de los sujetos. ¿Es posible evitar la selección de grupos vulnerables? ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Minorías, pero además de esos sujetos que están en subordinación, sus estudiantes, nosotros como empleados, nosotros todos somos grupos vulnerables. Entonces, esto hay que darle un manejo para que su vulnerabilidad no sea un aspecto negativo en el resultado de la investigación o en la ejecución de esta misma. Si no es posible justificar debidamente esa inclusión, se distribuyen equitativamente los beneficios y riesgos entre los diferentes sujetos potenciales de investigación. ¿Está justificada la exclusión de algunos grupos poblacionales? Este estudio no lo vamos a hacer en mujeres. ¿Por qué? Y luego yo no puedo decir que entonces que este medicamento que provee solamente en hombres, pues le sirve a todos, porque no es así. Se adhiere a las normas éticas de investigación con grupos vulnerables y comunidades. Esto tiene que ser claro. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con grupos que estén en estado de vulnerabilidad, debemos tener en cuenta unas consideraciones bien importantes para que su vulnerabilidad no los haga aún más vulnerables. Evaluación de relación riesgo-beneficio. Esto tómenle una foto porque está muy cargado, pero tenemos que tener esto clarísimo. Yo identifico los riesgos como investigador, identifico las cargas que le estoy poniendo a mi paciente cuando lo incluyo en un protocolo de investigación y además de eso tengo que identificar los beneficios y cómo hago para mejorarlos. Riesgos, debo justificarlos, identificarlos, reducirlos, proteger a los pacientes, todo este tipo de monitorizarlos y hacer que ese riesgo sea lo menor posible. ¿Cuáles son las cargas de una investigación? Hombre, yo tengo un grupo que me está ayudando para hacer una investigación que es mía, que lo estoy cargando con cosas que él no debería estar haciendo para ayudarme a mí en una investigación. Filas, demoras, exámenes molestos, dolor, llamadas a la casa, nos volvemos más cansones que el call center de Claro. Eso va a hacer que un paciente luego me diga, ¿sabe qué, doctora? Yo no quiero participar, mire, es que ahorita estoy en misa. No podemos hacer eso, no podemos cargar de esa forma a los pacientes. Tenemos que tratar de reducir al máximo la carga que se le pone a un paciente a razón de mi estudio, ¿sí? Números de citas, hay gente, ustedes saben que Bogotá remiten pacientes que llegan de Caquetá, de Cúcuta, de etcétera. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta.
No hay razón ni justificación que usted tenga un paciente de un protocolo de investigación al que le va a hacer un control anual y lo cite a las 8 de la mañana y lo atienda a las 11:30. Y estos pacientes hay que tener este tipo de consideraciones porque ellos no tienen por qué estar ahí. Ellos están ahí porque nos están ayudando a nosotros con un protocolo de investigación. Si bien es cierto, estas son consideraciones que tenemos que tener con todos nuestros pacientes, pero pues hombre, nuestros pacientes de alguna forma deben ir a un control y nosotros sabemos que en la atención siempre hay demora, pero tengamos en cuenta estas consideraciones con pacientes a los que realmente pues podrían estar en casa descansando. Y los beneficios es cómo los puedo maximizar, cómo puedo ayudarle yo a mi paciente, lo que decíamos ahora, tengo algo, tengo un hallazgo, cómo puedo dirigir a este paciente para yo poderle generar un beneficio adicional, un seguimiento mayor, cómo lo puedo ayudar más. Evaluación de independencia de los investigadores, esto es indispensable, declaración de conflicto de interés, por favor, que obviamente estos conflictos de interés no estén mediando los resultados de la investigación, que la información sea absolutamente veraz, que la información que esté en las bases de datos sea lo que yo encontré, que estén declaradas las fuentes de financiación, que no haya un direccionamiento, por supuesto, para tratar de beneficiar a un grupo, una institución, etcétera. Y que por supuesto tenga el cumplimiento de las normas legales. No todos los protocolos de investigación necesitan un consentimiento informado. Consentimiento informado necesitan los protocolos que son de riesgo mínimo, algunos, y los protocolos que son de riesgo mayor que el mínimo. Indispensable que los consentimientos informados sean absolutamente claros. Cuando usted redacte un consentimiento informado, tiene que tener en cuenta que el señor Pepe que vende aguacates en la esquina tiene que entender el documento que usted redactó. Tiene que ser claro, tiene que ser comprensible, tiene que informarle a usted qué es lo que quiere hacer con este estudio, tiene que informarle todos los procedimientos. Usted llegará a la sala, le vamos a tomar una prueba, tardará 10 minutos. Toda esa información la tiene que tener su paciente. No puede ejercer presión como si tú no te haces y no participas en este estudio, puede ser que la atención, no, eso debe ser claro que el hecho de que participe o no, la atención en salud no va a tener ningún tipo de consecuencia, no debe exagerar los beneficios ni debe minimizar los riesgos, por supuesto. 7 requisitos que debe tener el consentimiento informado. Tiene que dejar explícitas las garantías y seguridades para el paciente. Debe permitir hacer preguntas. Debe informar sobre las alternativas de tratamiento e intervención. Si tengo un paciente, estoy probando una molécula, pero resulta que también voy a usar un placebo. ¿Por qué voy a usar un placebo? ¿Se justifica el uso de un placebo? Informa sobre la confidencialidad en el manejo de la información. Esto es indispensable. Los pacientes deben saber que su información está segura con nosotros y nosotros debemos ser garantes de eso. Solicitar información y autorización para utilizar datos en publicaciones científicas, preservando la intimidad. Algunos hospitales lo que están haciendo es que, de hecho, cuando hacen los ingresos de los pacientes, que puede considerar que sería importante, no sé, hacer un reporte de caso, etcétera, ya incluso esta información va en el consentimiento informado del procedimiento. Entonces, y pueden pensarse en estrategias para poder tener y solicitar esa autorización. A muchos pacientes, la mayoría, quieren hacer un aporte con lo que sea que se le vaya a hacer a esos pacientes. Expresa posible uso futuro de muestras y potencialidad comercial. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no, o al menos en el comité nuestro, no aprobamos el uso de o almacenamiento de muestras futuras para futuras investigaciones, porque no tenemos una política clara de uso de muestras. En el momento que en Colombia haya una política clara de uso de muestras, entonces ahí podríamos ver si se puede aprobar ese tipo de estudios. Aprobación por un comité de ética, los teléfonos de contacto con investigadores, nada de call centers, nada del teléfono del hospital en donde casi nunca contestan, no, ellos deben tener contacto directo con los investigadores que están haciendo o que son responsables de esa investigación. Y por supuesto, ustedes deben indicarle a un paciente a dónde lo van a entender, a dónde atender, perdón, a dónde puede acudir en caso tal de que haya algún tipo de emergencia o que presente algún evento adverso por esa investigación que usted está realizando. Ese direccionamiento lo tenemos que tener muy en claro en ese consentimiento informado. En resumen, los documentos para presentar en un comité de ética de investigación son 3.
en todos los comités de ética varían los requerimientos y los documentos que usted debe enviar, pero esto sí o sí los tiene que enviar siempre. Es su propuesta técnica, donde usted redacta todo su proyecto en el que esté absolutamente bien justificado, donde los aspectos metodológicos sean muy detallados, donde haya una estrategia de recolección de información y procedimientos detalladas, donde estén las consideraciones éticas ajustadas a ese estudio. Muchas veces nos pasa que las consideraciones éticas nos las pasan de un copy-paste de proyecto a proyecto y resulta que cada protocolo de investigación pues tiene unos riesgos diferentes y yo necesito guiarme y decir qué consideraciones éticas voy a tener para ese estudio, cómo voy a anonimizar los datos, cómo voy a recolectar la información, cómo voy a hacer para que el paciente, poder hacerle un seguimiento al paciente, etcétera. Aspectos financieros y recursos y los anexos que sean pertinentes. El consentimiento informado, 1, lenguaje apropiado, contenido completo, asentimiento en caso de menores de edad. Por favor, evítense consentimientos informados que tienen 15 hojas, 20 hojas. Nosotros hemos leído consentimientos informados de 39 páginas. ¿Yo qué estoy haciendo con un consentimiento informado que es tan extenso? Estoy garantizando que el paciente no lo va a leer. Entonces, yo tengo que tener un consentimiento informado que, por supuesto, tenga información completa, pero que uno me dé el tiempo a mí para explicarle al paciente que está o al participante que vaya a estar en nuestro protocolo de investigación, que pueda leerlo, preguntarlo, entenderlo, etcétera. Porque además de eso, el comité de ética luego puede llamar a su paciente y decirle, don Pepe, ¿cómo le va? ¿Usted entendió el protocolo de investigación? ¿A usted le hicieron leer? Anécdota de nuestro comité, hicimos un escaneo de consentimientos informados el año pasado. El 100% de pacientes de 18 que revisamos dijeron que ellos no habían firmado consentimiento informado, que nosotros teníamos el consentimiento firmado al lado para poderlos llamar. Entonces es indispensable que ellos entiendan qué es lo que dice el consentimiento informado. Y por supuesto la hoja de vida de los investigadores. Responsabilidad del investigador principal, esto ustedes no lo pueden olvidar. Si usted es investigador principal de un protocolo de investigación, usted es la persona que debe presentar la propuesta de investigación y el consentimiento informado. Usted es el que debe allegar los documentos necesarios. Usted debe acoger las recomendaciones del comité, debe responder a los compromisos adquiridos, debe atender las solicitudes del comité, debe presentar los informes periódicos y presentar informes de eventos adversos. Ya que ustedes han investigado algunos, pues ahora que empiecen a investigar, saben que generalmente en casi todas las instituciones hay centros de investigación en donde hay coordinadoras de estudios que les ayudan a hacer todos estos trámites, sobre todo logísticos, que son muy dispendiosos, pero sí, ustedes deben ser las personas que más conozcan un protocolo de investigación, que cuando lo lean puedan entender el riesgo que corren sus pacientes y asimismo ustedes puedan proteger a los pacientes y a ustedes mismos. Una vez el comité de ética haya aprobado el proyecto de investigación, se va a expedir un acta de aprobación, un número de acta firmado por el presidente del comité. El investigador debe acatar las recomendaciones y solicitudes del comité y seguir con exactitud el proyecto aprobado hasta la finalización. Recuerden, esto hay que tenerlo clarísimo. El comité de ética no es la instancia en la que le pone traba al investigador. Es la instancia que le dice, sabe que aquí de pronto puede equivocarse. Entonces hagamos lo mejor. Y recíbanlo de esa forma. Siempre la intención, el objetivo más grande de un comité de ética es que todo salga bien. Y si su paciente está bien, usted va a estar bien. Y su hospital va a estar bien. Y la entidad promotora y que está patrocinando su protocolo también va a estar bien. Entonces, digamos que el comité de ética es su brazo derecho en investigación en ese momento. Una vez se tenga el acta de aprobación del CEIS, usted puede iniciar el proyecto. Antes no. Eso lo tenemos que tener claro. Así que esto creo yo que son las generalidades que teníamos que hablar. Es mucha información, hay muchas cosas que se pueden hablar sobre las consideraciones éticas porque cada protocolo tiene unas distintas, pero bueno, creo que esto es lo más importante que siempre deben tener en cuenta. Si ustedes realizan esto paso a paso, créanme que cuando le pidan ayuda a un comité de ética, la van a obtener, siempre la van a obtener, pero aquí vamos a poder conseguir una aprobación mucho más fácil. Nada, eso es todo lo que les tenía que contar. Este es mi correo electrónico. Si tienen cualquier tipo de duda, cualquier inquietud, me pueden escribir sin ningún inconveniente. Ha sido un placer. Espero que haya estado todo claro y no sé si de pronto tengan alguna pregunta.
Muchísimas Muchas gracias. preguntas, doctora Ayala, en la sección de preguntas y respuestas. Eh, Como le decía ahorita al doctor Bedoya, doctora Elsa, ojalá hubiéramos tenido esta información antes de cometer tantos errores iniciales que nos permitió que retrasáramos un poco algunas investigaciones y nos frustráramos. Han sido hasta ahora 3 charlas maravillosas. Tienes preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Ana, y de hecho unas son bastante interesantes y bastante difíciles de responder, o sea, para un especialista en ética médica. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos. Aprovechen, vayan al baño, estírense un poco, tomen café. Aquí tienen el link para que puedan acceder al registro para obtener su certificado de participación. Recuerden que también estamos ya en nuestro curso de enfermería y vamos a seguir haciendo simposios. Tenemos unos bastante interesantes que vienen para el 5 de abril y para el 26 de abril. Entonces, para que estén pendientes de nosotros en redes. Un pequeño descanso de 5 minutos y en 5 minutos regresamos.